No, como se dice, ¿verdad? Porque el tiempo es muy corto. Vamos a iniciar la clase. Tenemos dos clases. Vamos a estar hasta las 7:40. Vamos a cortar un ratito y volvemos para las 8 otra vez 40 minutos. 40 minutos, ¿les parece? Así como Sí, profe. les envié la invitación. Vamos a hacer, pongan todos en silencio una vez que yo inicie la clase y ustedes van anotando o me alzan la mano si es que de repente algo no se entiende. Pero vamos a tratar de dar toda la clase y después vamos a ir debatiendo las cosas que no están claras. ¿Les parece? Genial. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a admitir ahí. Uno. Ahí está. Con este siempre, ¿verdad? Ahí nomás, por ahí. Sí. Maratón. Bueno, todos pongan en silencio porque yo también no soy tan versada en este tema y no estoy ubicando mi silenciar a todos, ¿verdad? Ahí está. Ahí ya conseguí. Bueno, vamos a empezar la clase y seguimos con la lección 4. Bueno, ustedes recuerdan que estuvimos dando los elementos. Sujeto, sujeto activo, sujeto pasivo, después el objeto y la causa. ¿En dónde estamos ahora? Estamos en la causa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar todo lo que tenga que ver con la causa. Transmitiendo. Vamos a grabar ya. La causa, dice. Bueno, se generó mucha controversia. Hay varias teorías con relación al tema de la causa, ¿verdad? Pero todo abogado tiene que saber un poco de teoría y un poco de doctrina, sí o sí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos diferentes tipos de acciones, y cuando es un poco controvertido o la gente lo quiere tomar a la ligera, entonces nosotros buscamos doctrina para fundamentar todo eso. Entonces es importante también esa parte doctrinaria, un poco de historia. Y eso es lo que los pensadores, los grandes juristas, entonces dieron su opinión con relación a la causa, ¿verdad? Entonces dice, hubo muchas controversias con relación a la causa. Vamos a saltar en el segundo renglón que dice, párrafo, perdón, a ello ha contribuido en gran medida la imprecisión en cuanto a su terminología. Así tenemos que la expresión causa tiene fundamentalmente dos acepciones, como fuente y como fin. Como fuente, un momento. Bueno, dice entonces que tiene como fuente o como fin. La fuente ustedes ya saben y el fin es el objetivo. Vamos a hablar primero con relación a la fuente. Los romanos llamaban causa la fuente de la obligación, contratos, cuasi contratos, delito y cuasi delito. En este sentido, cuando Gallo alude a las fuentes de las obligaciones, habla de variaje causarum ficuris. Nuestro código, en su artículo 417, usa la palabra causa en este mismo sentido, o es lo que utilizamos al afirmar que las obligaciones derivan de alguna fuente establecida en la ley, o sea, el contrato, cuasi contrato, delito o cuasi delito, netamente romanista. Siguiendo con la causa ahora, pero con el fin. B. Hace rato vimos los romanos, ahora el B. Por la voz causa tiene asimismo otra acepción. Ella significa el fin que persigue, el acto jurídico, que puede ser un contrato o no.
Capitan, en su obra de la causa de las obligaciones, expresa que todo el que consiente obligarse hacia otro lo hace por la consideración de un fin que se propone alcanzar por medio de esta obligación. Nuestras acciones tienden a realizar un fin que constituye la causa de los movimientos de nuestra voluntad. La voluntad está siempre orientada por la representación de un fin esperado, porque ella busca la causa de sus actos en el futuro. Entonces, esto habla con relación como fin. La causa de las obligaciones y la causa del contrato. El tema de la causa ha sido introducido en el derecho contemporáneo por el Código Civil francés. Es más, todos los doctrinarios casi todos son franceses. En efecto, en el Código de Napoleón se refería al tema en el artículo 4, dice, de 1108 y 1131 al 3, que podemos ir buscando, puede ser objeto de algún tipo de trabajo práctico para indagar un poquitito, ¿verdad? Pero no me quiero detener mucho en eso, pero siempre es bueno realmente acudir a la raíz. El primero alude a los elementos para la validez del contrato y menciona la capacidad de las partes, su consentimiento, un objeto cierto y una causa lícita. Bueno, entonces no olvidemos esto, menciona a la capacidad de las partes, que habíamos hablado la vez pasada, su consentimiento, un objeto cierto y una causa lícita. Los otros artículos son complementos de esta. Aluden respectivamente a la ahí no sé qué dicen, a ver, a la presunción de la existencia de causa en los contratos, aun cuando no exista mención de ella, de la validez de la obligación, aunque la causa declarada no sea la verdadera, con tal que ésta exista, y finalmente la ineficacia de la obligación que pudiera entrañar una causa ilícita. Es obvio que los mencionados artículos aluden a obligaciones contractuales. ¿Qué significa esto? Dice que posiblemente ese trato tenga que ver con algo ilícito, en la cual no se pueda dejar ver, pero sí o sí es un contrato, ¿verdad? Es un acuerdo. Entonces a eso es lo que está aludiendo, pero sí o sí es contractual, ¿verdad? Pero no se menciona, no se especifica realmente porque se tiene también ese temor de que sea algo ilícito. Se presume que sea algo ilícito, que puede ser que no tenga tanta validez, que pueda ser atacado de nulidad y ese tipo de cosas. Bueno, teoría clásica de la causa, Doman y Pontier. Bueno, empezaron ahí las teorías, el debate, ¿verdad? Y estos fueron los primeros. Es la clásica porque es la primera, obviamente, dice. Los redactores del Código de Napoleón se limitaron a reproducir a los artículos anteriormente mencionados, las ideas de Doman, que habían llegado a ellos sobre todo por conducto de Pontier. Doman fue el primer autor del derecho francés que presentó una exposición sistemática de la teoría de la causa. Por esta razón es considerado equivocadamente creador de esta noción y su doctrina considera doctrina clásica de la causa. O sea, es la primera, es la clásica, en la cual todos se tuvieron que ceñir o tuvieron que ir basándose en esa causa. Estos eran rebatidos en distintas controversias que surgían en esa época. Entonces, cuando tenían que debatir eso, acudían a la doctrina clásica de Pontier y se limitaban a la doctrina de Doman, que era la clásica, que era la primera. Este autor distingue dos contratos sinalagmáticos. Sinalagmático es una palabra que vamos a estar usando constantemente y que también está en la teoría, en la materia de contratos. Entonces ya tienen que saber que son acuerdos de dos partes. Dice, los contratos sinalagmáticos, los contratos reales unilaterales y los contratos a título gratuito. Reales unilaterales, dice, uno se puede imaginar cómo puede ser un contrato unilateral, pero sí existen, pero depende. Vamos a ir dando. Vamos a suponer que una donación, como ya lo habíamos mencionado, y los contratos a título gratuito también puede ser.
En los primeros, la causa de la obligación, reales unilaterales, reales ya saben lo que es, ¿verdad? Que tiene que ver con la cosa, ¿verdad? Y en los contratos a título gratuito, si bien no tiene que ser precisamente una cosa, pero puede ser también otro tipo de compromiso, otro tipo de pago. En los primeros, la causa de la obligación de uno de los contratantes está en el compromiso del otro. O sea, si quiero que me venda, me está vendiendo, yo tengo que aguardar que cumpla con el otro compromiso. Perdón, el otro sujeto tiene que cumplir con su compromiso. Entonces, es solamente a una parte en los contratos reales. En lo segundo, es la prestación efectuada la que funda la obligación. Por su último, en los terceros, la causa reside en la intención liberal. O sea, netamente estamos esperando y estamos guardando la liberalidad de esa persona. Si quiere dar, va a dar. Si no quiere dar, no. Y depende de mí si acepto o no esa liberalidad. Sus enseñanzas fueron difundidas por Pontier en su Tratado de las Obligaciones. Creó un tratado y que era un listado sistemático, como habíamos mencionado, que eran súper sencillas, pero en ese momento estaba siendo utilizado. A ello se debe la incorporación de la hipótesis de ausencia y falsedad de la causa, la de ilicitud y de inmoralidad del fin perseguido, pero parece indudable que ellos no entienden modificar la posición de los juristas de los siglos XVII-XVIII. Los autores del siglo XIX han retomado naturalmente estas doctrinas. Un ratito, vamos a admitir algunos. A Diego. Ya está. Seguimos la siguiente. Bueno, está la teoría clásica, ahora el anticausalismo, o sea, la anticlásica, digamos, ¿verdad? De Ernest y Laurent, que son ya dos autores diferentes, ¿verdad? Que tenían que refutar la teoría clásica. En oposición a la teoría clásica, surgen un grupo de autores que declararon la guerra a la noción misma de la causa, considerándolas inconsistentes, dicen. Estas ideas fueron desarrolladas del año 1826 por un profesor de la Universidad de Lieja, Bélgica, Ernst, y más tarde por Laurent. Su máximo exponente fue Planiol, quien afirmó que la teoría clásica es a la vez falsa e inútil. Es falsa en el contrato sinalagmático, ya que una de las obligaciones no puede ser causa de la otra, pues la causa precede necesariamente al efecto, dice. En el contrato unilateral, lo que se denomina causa es en rigor una condición general de formación del contrato. En cuanto al contrato gratuito, haciendo de causa la intención liberal, ella se confunde con el consentimiento. Con el consentimiento, entonces, no está guardando, dice como que se confunde esa liberalidad con el consentimiento de la otra persona. No es tan liberal, ¿por qué? Porque está guardando también el consentimiento de la persona si va a aceptar o no ese acuerdo, ese contrato. La teoría clásica es a su vez inútil para Planiol, que expone que cuando la causa falta en un contrato sinalagmático, este es nulo por defecto del objeto. Lo que yo le estaba comentando, ¿verdad? ¿A qué se debe todo este tipo de teoría? Es para refutar en las distintas acciones que nosotros interponemos, que nos interponen, ¿verdad? Entonces, las consecuencias que podrían dar efecto a todas las relaciones jurídicas tiene su raíz y tiene doctrina en la cual a veces tenemos que recurrir para poder explicar al juez, a su señoría, del por qué nosotros estamos recurriendo jurídicamente con relación a esa acción. Y podemos nosotros buscar entonces teorías sobre esta, si es la causa o es el objeto, ¿verdad? Entonces, porque, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos, como yo siempre estoy diciendo, en la cual he sido también titular de cátedra del derecho sucesorio, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el espíritu de la sucesión? Que el objeto, que la herencia,
que el pecunio, ¿verdad?, del causante se quede a quien corresponda, o a quien desee, o a quien dejó. Entonces hay veces que la justicia no es tan justa, o sea, la justicia no es tan equitativa. Entonces es ahí cuando nosotros recurrimos a la doctrina para buscar realmente la raíz, la fuente y las distintas teorías que nos pueden, digamos, avalar y que nos puede ayudar a sostener nuestras acciones, nuestras alegaciones. Bueno, este sistema, no obstante, no sé si ya me fui a otro lado, el anticausalismo está. El anticausalismo sigue un chiquitito. Este sistema, no obstante, llegar al extremo de negar la causa, ha tenido el mérito de indicar las deficiencias que adolecía la doctrina de Doman, con su carácter excesivamente objetivo. La concepción se revelaba, perdón, se revelaba particularmente pobre e ineficaz cuando se trataba de aplicar el artículo 1133. La causa no podía ser inmoral, sino cuando el contratante había tenido en vista una contraprestación inmoral, dice. O sea que este elemento le faltó a la teoría, supuestamente. Entonces es también su opinión del jurista, que dice que la causa no puede ser inmoral solamente porque no la menciona, sino este es también del contratante, tiene que tener ese requisito, que el contratante también tiene que tener una contraprestación inmoral. Bueno, la ilicitud de la causa habría tenido por medida la ilicitud del objeto de la contraprestación. Era asignar a la causa inmoral un dominio excesivamente estricto. Bueno, el neocausalismo, Capitan, Maury y Josserand. El neocausalismo, entonces, está la doctrina clásica, el anticausalismo y la tercera, el neocausalismo. Entonces, hizo como una pequeña revisión y trató de, digamos, nutrir todo lo que los primeros autores y doctrinarios, Doman, Pontier, habían, digamos, creado o habían fomentado. Entonces, ellos trataron de nutrir más eso, ¿verdad? Porque realmente existieron muchas críticas y eran muy endebles, eran pobres, digamos. ¿Qué es lo que decía esta gente? El neocausalismo surge también, como siempre, en Francia, como reacción a los excesos del anticausalismo. Nuevos criterios, la antigua doctrina causalista de Doman y Pontier. Estos trabajos señalan el inicio. A ver, vamos a aceptar ahí. Estos trabajos señalan el inicio de nuevas orientaciones que, rechazando el sistema anticausalista, ensayan dar en nuevas ideas el contenido de la noción de causa y que acaparan a la mayor parte de la doctrina de este siglo. O sea que totalmente ha convencido esta teoría. Los estudios que han obtenido el mayor consenso en la doctrina, no solo francesa, sino europea, americana, han sido los de los del decano Maury y Henry Capitan. El decano Maury y Henry Capitan. Maury declara que la causa de las obligaciones de los contratantes en los contratos a título oneroso es el equivalente deseado, tal como existe en el momento en que el contrato se forma. A título oneroso, ustedes ya saben qué significa, ¿verdad? Que no es gratis, que tiene que ver otra contraprestación al objeto. Capitan, la noción de causa se vuelve de naturaleza esencialmente psicológica y al mismo tiempo absolutamente indispensable a la validez de la obligación contractual. La causa vendría a ser el fin perseguido por las partes. Esta teoría marca la resurrección del derecho canónico, que veía en la voluntad de los contratantes la causa de la obligación. Entonces también la Iglesia Católica, los derechos canónicos también sostuvieron esta misma doctrina, en la cual le daban la importancia a la voluntad, que luego posteriormente vamos a ver
valga la redundancia, el tema de la autonomía de la voluntad. Con posterioridad a Capitán, otros autores como Lonasco y Josserand, entre otros, han persistido en el estudio del tema. Hay digamos, otros pensadores, otros juristas que tienen, digamos, teorías más actuales que también podemos investigar y ellos realmente repasan y sostienen y nutren esas teorías antiguas que hasta ahora están en vigencia. La causa en el nuevo Código Civil. Esta es la que vale para nosotros actualmente, digamos, que está en nuestro derecho positivo y es la que utilizamos y es la que debemos de considerar. Dice, esto se desprende del artículo 417. Este artículo tienen que leer todos los artículos que yo voy mencionando. Ustedes tienen que marcar y en algún momento dado lo tienen que leer. Y si leemos todos estos artículos que yo les estoy mencionando, van a leer como 3 o 4 veces. Y ahí está el secreto, ¿verdad? Para la comprensión de la lectura del artículo. ¿Qué expresa? Las obligaciones derivan de algunas de las fuentes establecidas por la ley. No olviden, las obligaciones derivan de algunas de las fuentes establecidas por la ley. En cuanto a la causa como finalidad, si bien el código o nuestro código no utiliza claramente la voz causa, ella ha sido incorporada. Así, cuando la ley establece que la promesa de pago o el reconocimiento de una deuda exime a aquel a favor de quien se la otorgue de probar la relación fundamental, la existencia de esta se presume salvo prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba? Para que la promesa se convierta en causa de la obligación debe considerársela por escrito. Esa es la prueba. Por ejemplo, vos me dijiste que me iba a abonar tanto por este trabajo, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la prueba? La prueba tiene que estar por escrito y tiene que ser un contrato. Cualquier compra-venta, cualquier promesa de pago o lo que sea, siempre nosotros le preguntamos al cliente, ¿y tiene algo por escrito? ¿Tiene algún recibo? ¿Tiene algún contrato? Si no tiene, no podemos probar. El único contrato verbal que se puede probar por otros medios, como por ejemplo por testigos y otros medios, es la laboral. El derecho laboral entonces prevé este tipo de obligaciones en la cual a veces ni siquiera requiere de contrato por escrito, ¿verdad? Porque hay veces que no, se da de una manera más informal. Entonces es más humana, entonces generalmente se habla por las partes y son ya se vuelve su empleado sin ningún tipo de firma. Hay algunos que es mejor dejar por escrito y firmar y poner las condiciones y las cláusulas correspondientes, ¿verdad? Pero es el derecho laboral, es el único que prevé esta situación. Bueno, entonces con esto terminamos esta unidad, la unidad 4. Vimos todo lo que tiene que ver con causa. Bueno, ahora yo voy a habilitar el micrófono y ustedes me van a ir mencionando qué exactamente es lo que no comprendieron bien, pero realmente, como yo les dije, es de lectura, es para leer y ahí se va a entender mejor siempre. Les envié esta mañana, o no esta mañana, esta tarde ya, los elementos que íbamos a utilizar, las diapositivas, las proyecciones y también estoy elaborando, les pasé digamos, un tipo folleto que estoy formando. Ahora si es que terminamos antes, después yo puedo imprimir la copia y hacemos total, pero uno a uno estoy formando también y estoy sacando algunos artículos, nutriendo, digamos, un folleto, porque no soy mucho de folletos, pero hay veces que en obligaciones se requiere una ayudita, digamos, una mano en términos simples y sencillos. Entonces le envié la proyección y también le envié este cuestionario, no es cuestionario, sino es un folleto en la cual tiene la unidad 3, 4 y 5 ya, están juntas. La próxima ya les paso 6, 7 y 8. ¿Está bien? Bueno, ahora quiero escucharlos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a habilitar el micrófono. Lo que nosotros tenemos que leer un poquito y ver
qué es lo que opinaba Doman, Pontier, Josserán, y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sostenía? Lo que tenemos que tener claro y lo que yo podría eventualmente preguntar en el examen es cuál era la opinión de Doman o mencionar directamente. Yo les había dicho, estaban próximos los exámenes y también nosotros nos estamos Era Core Sofía. amigo, porque vamos a poner, Vera Core Sofía y a ver, ahí. Bueno, estamos próximos a los exámenes y los exámenes solamente van a ser falso, verdadero, eh, parear, posteriormente puede ser selección múltiple y ese tipo de cosas. Entonces, no va a haber desarrollo, por suerte. Por suerte para ustedes, y lástima, justo iba a entender la letra de ustedes, pero no voy a poder leer sus letras. Bueno, entonces va a ser algo súper sencillo y bueno, entonces yo le voy a mencionar, los que son ya mis alumnos ya saben cómo es mi tipo de examen. Generalmente yo describo, por ejemplo, el neocausalismo. Entonces yo voy a poner, voy a preguntar, ¿de quién es esta teoría? ¿De Capitan, de Pontier, de Napoleón? ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que yo puedo preguntar. Ahí lo que tienen que tener claro, por ejemplo, entonces, quién es la teoría clásica, quién es el anticausalista y quién es el neo. ¿Les parece? Ese tipo de cosas. Eso nomás lo es. Y un punto más importante, lo más importante ahí, tema de examen, como se dice, es la opinión del Código Civil. ¿Verdad? Nuestro Código Civil actualmente, ¿qué dice de la causa? Y el artículo correspondiente, no voy a pedir número de artículo, no es mi costumbre, porque mis exámenes son de conocimiento, no son de Paco Bapire, ¿verdad? Entonces, yo no lo quiero echar a ustedes, lo que yo quiero es que ustedes, yo quiero saber si ustedes saben o no, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema y esos puntos ustedes tienen que corroborar y leer claramente, lo tienen que tener claro. Y obviamente que van a poder leer con el material, ¿verdad? Ustedes van a tener 120 minutos para tomar el examen. A lo mejor enseguida se corta, pero hasta el final vamos a hablar un chiquitito. Y si alguien quiere preguntar algo, me dice en el chat o me alza la manito. Estoy hablando ya que ya que nadie me preguntó nada, ¿verdad? Estoy hablando. Pero si alguien me quiere Profe, preguntar, sí te escucho. sería el artículo 417. Asimismo, al final, la última proyección, ahí está el artículo que dice que el código no habla, si bien que no habla de la causa, pero sí mencionamos intrínsecamente con referente a cómo usamos la causa. En el material de apoyo que yo les envié, lea un poco, ahí en diferentes artículos se ve la causa, en donde utilizamos la causa, en el material de apoyo que yo les di, que les envié, le envié en distintos medios. Bueno, profe, gracias. Por nada, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta Celeste? Cristian. Profe, Sí. otra cosa que no tiene nada mucho que ver con la clase, sino para la asistencia, profe, ¿cómo para marcar? Porque estábamos probando y no nos daba así la opción. Voy a marcar ahora en el recreo, ahora, cuando cortemos voy a marcar. Yo tengo la opción, yo reclamé ya al técnico y le dije que mis alumnos quieren marcar su asistencia y en la tutorial, la capacitación que nosotros hemos tenido, existía la posibilidad y yo marqué, ¿verdad? Como para que ustedes también marcan. Ustedes entran y cliquean. Por eso yo tengo que programar la clase del día de la fecha. Programo en mi aula virtual y ustedes pueden entrar y darse presente porque ustedes están entrando a esa hora. Están entrando a las 7 o a las 8. Si no pueden a las 7, por lo menos al de las 8, que es la misma clase, ¿verdad? Programada la fecha. Entonces, no sé por qué no lo pueden hacer ustedes, pero realmente tienen que hacer. Yo reclamé ya por escrito a los técnicos, como así también reclamé el tema de que no me pueden responder algunas cosas, pero parece que ya se ha solucionado porque hoy estuve tratando de enviar y por lo menos yo vi y me aparece que pude responderle a sus mensajes. Respondí a Brunilda, a Wildo, a Gastón, muchos respondí a Belén.
Así mismo. Gracias, profe. Por nada. Si no hay ninguna pregunta, vamos a descansar ahora y voy a entrar ahora mismo a la aula virtual. Voy a ponerle presente. ¿Les parece? Y Bueno, profe. nos Sí, vemos profe. dentro de un ratito. Si quieren, vayan, vamos a tomar un ratito, algún cafecito y nos Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches, nos vemos. Nos vemos.